acceder a este objeto tiene, como dice aquí, es un objeto masivo, ¿no? Que consume gran cantidad de recursos. Pero aún si no lo ocupo o lo ocupo de vez en cuando, entonces, ¿cuál es la solución? El patrón proxy sugiere que cree una nueva clase de proxy. Con las mismas interfaces o se implementen con la misma interfaz que un objeto del servicio original. Entonces, primero, mire, dice que yo creo otra clase, tanto esa nueva clase llamada proxy con el objeto real se implementa en una interfaz. Luego, actualice su aplicación para que pase el objeto proxy a todos los clientes del objeto original. Recibir una solicitud del cliente, el proxy crea un objeto de servicio real, delega todo el trabajo. Le delega todo el trabajo aquí. Entonces, miren, este es el esquema. Entonces, este proxy se va a disfrazar o va a ser el intermediario del objeto de base de datos. Entonces, en este proxy la idea es manejar ciertas operaciones, como por ejemplo la iniciación diferida, el almacenamiento incluso en caché, los resultados, información de las operaciones sobre las bases de datos. O por ejemplo, si hizo una inserción, si hizo un update, etcétera. Entonces yo puedo hacer operaciones antes o después incluso de solicitar el tema de la creación de ese objeto. Entonces ese es un poco el esquema. ¿Qué saco o qué generamos como beneficio aplicar esto? Es decir, que si yo necesito, esto es lo que le decía, hacer algo, ejecutar algo antes o después de la lógica principal de la clase, esa lógica de conexión, por ejemplo, proxy, yo necesito hacer algo antes o después, el proxy permite hacer esos cambios o esas operaciones sin tener que cambiar nada de la clase. La lógica de conexión o cualquier lógica que maneje en esta base de datos no será cambiada. ¿Sí? Todo eso se va a encargar el proxy. Entonces, el proxy va a implementar la misma interfaz o como implementa la misma interfaz que la clase original o el objeto sobre el que estábamos trabajando. Yo puedo hacer cualquier cambio que espera este objeto o que se espera de este objeto real, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien, aquí está una analogía del mundo real, un ejemplo del mundo, otro, ¿no? Una tarjeta de crédito viene a ser un proxy en un proceso de una cuenta bancaria. Si hablamos que el proxy viene a ser un intermediario, aquí en este ejemplo el proxy vendría a ser como el intermediario entre el efectivo y maneja esa cuenta. ¿Por qué? Porque dice, miren, ambos estarían implementados en la misma interfaz, ¿no? ¿Ya? Miren, aquí estaría el dinero y aquí estaría la tarjeta de crédito, el paquete de dinero, o la cuenta donde yo tengo mi dinero. Entonces, esta tarjeta de crédito es como el intermediario que me permite hacer pagos. Cuando yo voy, o cuando yo consumo, un consumidor, como dice aquí, bueno, permite realizar un pago, un consumidor se siente muy bien porque no tiene la necesidad de llevar mucho dinero en efectivo. Entonces, no necesita tener esa lógica principal de llevar al menos si es bastante dinero, todo el dinero para tener que pagar sobre algún consumo necesario. ¿Sí? El propietario de una tienda también estará contento, ya que los ingresos de una transacción se agregan electrónicamente a su cuenta bancaria. El que tiene sin riesgos de poder al depositante o de que le roben el cambio al banco. Entonces, este maneja cierta o parte de la lógica de lo que es una cuenta bancaria. Entonces, no tiene que crear todo el proceso de la cuenta o todo el objeto de la cuenta bancaria que tiene muchas operaciones, como por ejemplo depositar, retirar, no sé, actualizar, etcétera, todo el proceso, sino que simplemente tiene parte o este es el intermediario para generar parte de esa lógica del negocio. Por ejemplo, retirar dinero o a lo que consume, debita. Eso es todo. Entonces, esa es la pasarela. Eso evita que me trabaje con todo el tema de mi cuenta bancaria o todo el dinero, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el tema de seguridad, lo mismo. Entonces, esta es una analogía muy importante para tratar de entender lo que hace el proxy.
Ahora, que yo puedo hacer operaciones antes de generar el consumo o luego o luego de hacer la transacción del consumo, claro. Operaciones adicionales como saber cuánto saldo tengo. ¿Sí? O operaciones posteriores, saber quién generó en qué lugar hice el consumo. ¿Sí? Entonces, esas son operaciones que no forman parte del objeto real, pero que puedo hacerlo antes o después. A eso hace referencia en cuanto al proxy. Esta es la estructura principal del proxy. El proxy pasa las peticiones a un sujeto o objeto real cuando sea apropiado, dependiendo del tipo de proxy. Entonces, entendamos cómo funciona. Tenemos el cliente, una interfaz, el sujeto, el proxy y el sujeto real. Entonces, si nosotros hacemos referencia a esta interfaz va a ser común para tanto el sujeto real como para el proxy. Esta interfaz, o más bien el proxy, debe seguir esta interfaz para poder disfrazarse como un objeto real. ¿Ven? ¿Ya? Eso es lo que hace referencia el proxy. Luego tenemos el cliente, perdón, el sujeto o el objeto real sobre el que queremos trabajar. Esta clase define el objeto real que representará o que será representado por el proxy. Esta clase justamente va a proporcionar cierta lógica empresarial, ¿no? La lógica del negocio, la conexión a la base de datos o la cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Entonces, este va a ser mi objeto real. Entonces, aquí viene la parte importante, que es el proxy, que de alguna forma se va a disfrazar justamente de este objeto real. Entonces, dice que el proxy, esta clase, mantiene una referencia al sujeto real. Entonces, ahí hay una referencia, una relación de asociación, para poder tener una referencia con respecto a ese objeto real. Entonces, tiene que tener un atributo de ese objeto real y está proporcionada bajo la misma interfaz. Lo importante es que este proxy va a controlar el acceso al sujeto real y puede ser responsable de crearlo, incluso de destruir ese objeto real. ¿Sí? Miren, este es el que se encarga de crearlo o destruirlo. Una vez que el proxy finaliza su procesamiento, por ejemplo, inicialización diferida, registro, control de acceso, cualquiera de las formas, almacenamiento, etcétera, pasa la solicitud del objeto real al servicio, que en este caso sería el cliente. Justamente este cliente debe trabajar con el sujeto real, no con el proxy, trabaja con el sujeto real a través del proxy, ¿sí? Una misma interfaz, ¿no? Entonces, esto lo que logra es que este proxy pueda pasar cualquier código que se espera de este objeto real, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Disfrazarse y hacer que este proxy actúe o parezca o le haga parecer al cliente que está trabajando directamente con ese objeto real. ¿Ya? Esa es un poco la idea, lo que me menciona aquí. Y bueno, aquí tenemos varias aplicabilidades. Yo ya les mencioné unas al principio. Bueno, aquí hace referencia otra vez de lo mismo. Hay muchas formas de utilizar el tema del proxy. Aquí tenemos algunas aplicabilidades más populares. Entonces, aquí nos dice qué es la inicialización diferida, mire, para entender esta parte. Lo que es el proxy virtual también se lo conoce. Generalmente, cuando nosotros hablamos de una inicialización diferida es cuando tenemos objetos reales muy pesados y que utilizan, incluso se desperdician muchos recursos porque yo necesito solo una parte de ese objeto real. ¿Sí? Entonces, y peor si lo necesitamos de vez en cuando. A eso se trata la inicialización diferida. Entonces, miren, tiene un objeto real pesado que desperdicia recursos del sistema al estar siempre activo. Miren, aunque lo necesita de vez en cuando. Entonces, son objetos tan activos, pero que yo los necesito de vez en cuando, entonces ahí se habla de una proxy virtual o inicialización diferida.
Entonces, en lugar de crear el sujeto cuando se inicializa la aplicación, es decir, el momento que yo inicializo mi sistema, se crea el objeto. Entonces dice, no, y ya está creado y está activo. Si ese de vez en cuando yo lo utilizo, ¿para qué le activo al inicio, no? Entonces, ahí dice justamente, miren, en vez de que se inicialice cuando, o que cree cuando se inicializa la aplicación, yo puedo retrasar la inicialización del sujeto hasta que el momento en que sea realmente necesario. Eso es lo que pasa con las bases de datos. Cuando nosotros inicializamos la aplicación, ya creamos las conexiones a las diferentes bases de datos. ¿Okay? Entonces, uno de los temas es utilizar el proxy para cuando ya necesite la inicialización de la base de datos, justamente poder hacer esa inicialización. Esa es la inicialización diferida. Otro de los ejemplos es control de acceso, del que hablábamos, proxy de protección también se llama, o de seguridad. Cuando se desea que los clientes específicos puedan utilizar el objeto real. Por ejemplo, cuando sus objetos son partes cruciales de un sistema operativo y los clientes son varias aplicaciones lanzadas. Es decir, cuando yo digo que los clientes que tienen acceso, así de simple. Entonces, el proxy lo que va a hacer es pasar la solicitud al sujeto real solo si la credencial del cliente coincide con algunos criterios de logueo, ¿no? O de seguridad. Entonces, miren, esa es otra de las cosas que podemos ir identificando. Ejecución local en un servicio remoto. Proxy remoto también se le conoce a esto. Cuando el sujeto real se encuentra en un servidor remoto. Vean. En este caso, el proxy pasa la solicitud del cliente a través de la red, manejando todos los desagradables detalles del trabajo con la red. Entonces, el proxy se encarga de eso, para no hacerlo en el objeto real. Y ahí tenemos otras, ¿no? Otra es una solicitud de registro, se llama también proxy de registro. Entonces, por ejemplo, aquí se desea mantener un historial de las solicitudes del objeto real. Es decir, información yo puedo tener después de la creación o inicialización de ese objeto. Saber quién inicializó ese objeto. Tener un historial, un log. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo actualizó? ¿Quién intentó entrar? ¿Quién intentó acceder? Entonces, esas son operaciones que se pueden hacer antes o después. Ese es el proxy de registro. De este vamos a estar trabajando un poco en la parte de ahí. Y también algo de esto de la inicialización en nuestra primera aplicación. Bueno, y hay otras. Almacenamiento en caché, que ya es un poco más avanzado, sobre todo cuando quiero tener resultados para manejar la parte de caché. Y, entonces, bueno, ahí es otro, ¿no? Referencia inteligente también es otro. Aquí cuando necesito poder descartar un objeto pesado en vez de que no haya cliente lo utilice, ¿no? Es decir, eliminar. No lo estoy utilizando. Esa es un poco la idea. Bueno. ¿Cómo implementar? Este es un proceso muy sencillo. Hay que generar una interfaz para que se implemente justamente toda la lógica del sujeto real y también la parte del proxy. ¿Ya? Entonces, eso puede definirse. Siempre es posible extraer la interfaz de las clases del sujeto real porque se necesita cambiar todos los del cliente al objeto para que usar esa interfaz. El plan B es hacer el proxy sea una subclase de la clase del sujeto, hacer otra, ¿no? De esta manera, le dar interfaces del servicio. Entonces, eso es en referencia que yo puedo hacerlo de estas dos formas. Hay que crear la clase proxy, en la que se debe tener en cuenta un campo para almacenar la referencia al sujeto real. Ahí está el atributo para llamar al objeto real. Normalmente, el proxy crea y gestiona todo el ciclo de vida de los sujetos reales. Mire, crea, gestiona lo del sujeto real. Entonces, aquí vamos a hacer la creación y la gestión del ciclo de vida de esos objetos reales. En raras ocasiones, el cliente pasa un objeto real al proxy a través de un constructor. ¿Okay? Bueno. Implemente los métodos del proxy de acuerdo con su propósito.
la mayoría de los casos, después de realizar algún trabajo, el proxy debe delegar el trabajo al sujeto real. Ahí está. Considere la posibilidad de introducir un método de creación. Decida si el cliente obtiene un proxy o un sujeto real. Esto es importantísimo. Ya vamos a ir viendo la implementación. Este puede ser un método estático simple en la clase proxy o un método de fábrica completa. Miren, pues aquí incluso yo puedo utilizar la parte del patrón de fábrica, ¿no? Porque puede ser referenciado en este sentido, miren. Yo incluso aplico el patrón fábrica para decidir en el caso de que decidir o introducir cuál es la posibilidad de cuál objeto voy a crear. Considera implementar la inicialización diferida para el sujeto real. Esto de la definición diferida ya habíamos hablado aquí. ¿Sí? ¿De qué se trata? Bueno, ahí tenemos los pros, los contras. Los pros pueden ser que puedo controlar al sujeto real sin que los clientes lo sepan. Puedo administrar el ciclo de vida del objeto real cuando el cliente no les importa, es decir, eliminar incluso el objeto. El proxy funciona incluso si el objeto real no está listo o no está disponible. ¿Sí? Principio abierto cerrado. Puede introducir nuevos proxies sin cambiar el sujeto real o los clientes. Entonces sí, varios proxies. Bueno, ¿cuáles las desventajas? Es que el código puede volverse más complicado ya que necesita introducir muchas clases nuevas. Es que yo estoy trabajando con varios objetos reales y debo crear varios proxies. La respuesta del servicio podría retrasarse, sí. Porque ya hablamos que el proxy incluso puede generar o tiene la posibilidad de generar acciones o operaciones antes o después. Puede ser que la respuesta demore un poco más. Y bueno, ahí están los relacionados con algunos otros patrones de los que hemos ido viendo. ¿Sí? El decorate, porque bueno, a este patrón también, el decorate como este patrón proporciona un interfaz como un objeto bien envuelto, ¿no? Como un objeto de tipo envoltorio. Entonces, por ahí vamos a irlo identificando que parecen mucho y por eso el proxy con el decorator proporcionan, por decirlo así, una implementación a través de una interfaz mejorada. Y eso es lo que también vamos a tratar de identificar en la parte de nuestra implementación. Bueno, con este fachada que todavía no lo vemos, y bueno, con el decorator otra vez vuelve a hacer referencia aquí, ¿no? Porque tanto el decorator como el proxy tienen estructuras similares, ¿sí? Pero intenciones muy diferentes, así que eso hay que entender. Entonces, ambos se basan en esa parte de envolver, de hacer una composición, ¿sí? Para poder delegar parte del trabajo a otro, en este caso al proxy. Lo mismo hace la parte del decorator, ¿no? Delega al decorador la parte de ir generando esas nuevas decoraciones, esas nuevas acciones. Aquí es algo parecido, pero con un propósito muy diferente. Entonces, la diferencia es que el proxy generalmente gestiona el ciclo de vida de sus objetos de servicio sí solos. Es decir, puede decir que ese objeto ya deje de trabajar o termine con el ciclo de vida de ese objeto. Pues bueno, ahí está la información. Y eso es lo que nos explicábamos y tratamos de ir a hacer entendiendo, ¿no? Entonces, esta es una analogía muy importante que puede darnos la idea de todo esto que genera aquí. Preguntas. Ahí está la información. Vamos a tratar de ir generando la parte de la implementación. Vamos a ir generando una implementación. Así que déjenme abrir. Hacemos por una implementación inicial para ver si luego generamos un poquito algo más complejo. Déjenme cerrar todo esto.
from proxy. Y ya, espérenme un ratito, por favor. Así. Listo, entonces vamos a tratar de implementar eso. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto que le voy a llamar patrón. A ver, perdón, ¿qué estoy haciendo? Vamos a hacerlo de Maven, Java Application. Le voy a llamar patrón proxy 1. Sí, porque yo ya tengo, bueno, haciendo referencia a lo que estaba practicando, ¿no? Ustedes lo pueden poner solamente patrón proxy. ¿Sí? Y bueno, vamos a tratar de ir trabajando. Le voy a poner finish. Bueno, aquí vamos a ir trabajando en la implementación de algunos, remodulando también para ir entendiendo la parte del patrón. Así que voy a crear un primer paquete en la que le voy a definir primero el modelo, ¿no? Así que a este paquete le voy a llamar modelo. Voy explicando de qué se trata la ejemplarización del día de hoy. Entonces, la idea es tener algo parecido a lo que hablábamos, lo hacíamos referencia en la descripción, ¿no? Por un lado, vamos a tener el tema de una cuenta bancaria. Vamos a tratar de implementar una cuenta bancaria específica, ¿sí? Una cuenta bancaria específica sobre la cual quiero generar ciertas operaciones. Claro, operaciones en este caso del tema de retirar, el tema de depositar, incluso el tema de mostrar el saldo de esa cuenta. Sin embargo, la idea es que en principio yo pueda identificar que puedo realizar operaciones como, por ejemplo, operaciones de registro sobre esa cuenta. Claro, esas operaciones de registro no son propias del objeto real cuenta. Entonces, esas operaciones de registro y de información, ¿sí?, para poder acceder a ese tipo de operaciones o a cualquiera de las operaciones van a ser parte de lo que maneja el proxy. Entonces, la idea es ir generando ese tema fundamental. Algo así vamos a ir haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir generando. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Vamos a crear dentro del modelo la clase del objeto real, en este caso, a la que nosotros le vamos a llamar cuenta. Una cuenta bancaria. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a llamar cuenta. Y dentro de esa cuenta bancaria, yo voy a ir poniendo justamente algunos atributos. Entonces, comenzamos por poner un atributo de tipo entero que se llame un ID de cuenta o un código de cuenta, como quieran llamarlo, ¿ya? Luego voy a tener un usuario, entonces le vamos a decir que sea de tipo string, usuario. En un ratito que se me va a apagar mi máquina. Ya sí que ha hecho frío. Estoy yo bien encobijado. Ha hecho, amanecido haciendo bastante frío. Y nos toca cobijarnos bien. En la parte que yo estoy, sí es un poquito frío, entonces. Sí, que hace frío. Sí, no. No, en la parte yo en la que estoy, en la salita que estoy siempre, es un poco más frío, ¿no? Entonces estoy bien envuelto ahí. Las piernas que me dan un frío. Bueno, amanecido lloviendo. Bueno, sigamos, ¿ya? Entonces sí nos toca abrigarnos bien el día de hoy. Y veis, entonces tenemos el usuario. ¿Qué más? Pongamos el tema del saldo, ¿no? Entonces vamos a ponerle un doble. Vamos a decirle que sea el saldo de la cuenta. Pero hablemos que es un saldo inicial, sobre el cual yo creo la parte de la cuenta.
Esos van a ser mis atributos, así que luego voy a insertar el constructor de esa cuenta con todos los atributos y de cuenta, usuario y saldo inicial. ¿Sí? Además, como les hice métodos privados, voy a crear también los get y los header de una vez. De pronto sí los necesito. ¿Sí? Así que pongamos getter and setter de todos, lo que es la cuenta. ¿Sí? Eso primerito. Para poder acceder. Pues no todavía, porque ya lo imprimimos. Así que, bueno, eso lo vemos si necesitamos. Entonces, sobre ese objeto real queremos trabajar en algunas operaciones, ¿no? Entonces, el primer paso es crear la cuenta que representa justamente toda esa parte de la estructura del objeto real. Muy bien. El segundo paso, ¿ya? Voy a crear otro paquete, al que le voy a llamar de interfaz, a este paquete, así nada más, de interfaz. Y en esta, todo lo que es interfaz va a ir aquí. Lo primero que voy a crear es crear justamente la interfaz para poder identificar las tres operaciones. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí Java Interface, a la que le voy a llamar cuenta. Interfaz cuenta. ¿Sí? Entonces la idea es poner las tres operaciones, cada una de ellas va a necesitar la referencia a la cuenta donde voy a hacer la operación. Y el monto a ingresar o a sacar, a sacar de la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver que como es una interfaz, necesitamos la implementación puede ser sobrescrita a los métodos en cada una de las subclases. Entonces, aquí voy a ir bien. Y esta va a ser mi interfaz. Entonces, aquí voy a definir todo lo que tengo que ir haciendo con referencia perdón, borré ahí. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer referencia al tipo de cuenta. Entonces, yo voy a decir un primer método que me devuelva una cuenta, ¿sí? Y le voy a llamar retirar dinero, así le voy a llamar, retirar dinero. Claro, debo especificarle la cuenta. ¿Sí? Le voy a decir de tipo cuenta, también el monto. Voy a retirar, ¿no? Entonces, esta es la una, así que voy a importar porque está en otro paquete, en modelo. Así que le importo para que no me salga error. Esa va a ser la una. La otra va a ser depositar dinero. Depositar dinero. Específicamente lo mismo, ¿no? Voy a tener que identificar sobre qué cuenta. El monto que voy a depositar. ¿Ya? Y por último, algo que me permita visualizar el saldo. Entonces yo le voy a decir mostrar saldo. ¿Sí? Y simplemente necesito mandarle la cuenta, ¿no? Entonces, esas son las operaciones que yo voy a trabajar en este objeto real. Tirar, depositar y mostrar saldo. ¿Sí? Entonces, esta es una interfaz, entonces necesito luego implementar estos métodos, ¿no? Sobreescribirlos en lo que hace referencia al objeto real. Pues claro, el modelo es cuenta. Sin embargo, sobre esa cuenta yo puedo crear varios objetos reales. Entonces, el siguiente paso es donde voy a crear ese objeto real y que define estas operaciones de retirar, depositar y mostrar. Porque claro, yo puedo tener una cuenta tipo A o puedo tener una cuenta tipo B, lo que se maneja bajo este modelo, ¿no? En definitiva.
Entonces, esa es un poco la idea de irlo definiendo aquí. Claro, todo esto se va a implementar bajo esta interfaz. Eso es lo que habíamos hecho referencia. Entonces, lo siguiente es crear o implementar ese objeto real o las operaciones que va a hacer este objeto real, ¿sí? Así que yo lo que voy a hacer es irme a la parte de la... A ver, déjenme ver. ¿Cómo sería esto? Espérenme un ratito. Un momentito. Ya me perdí aquí. ¿Cómo era? Ya. Sí, aquí vamos. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro paquete más bien, para no hacerme líos, que le voy a llamar que aquí va la implementación de objeto real. Entonces le voy a llamar a este paquete implement o imple, ¿no? De implementación, ¿ya? Nada más. Entonces aquí va a ir todo el proceso de implementación. Voy a crear una nueva clase, la implementación del objeto real, que le voy a llamar cuenta banco. Esta es la cuenta del banco. Banco, le voy a decir A. Cuenta banco A. Listo. Entonces, esta es mi cuenta del banco A. ¿Sí? O una cuenta A de un banco determinado. Por supuesto, este objeto real tiene que estar implementado en la interfaz y cuenta o bajo la interfaz y cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, me dice que hay que importar el paquete porque está en Inter. Ahí está. Y ahí sí me dice que hay que poner todos el tema de los métodos abstractos, lo voy a poner, ¿ya? Para irlos implementando. Entonces ahí está, ¿no? Implementan y cuenta. ¿Ya? Y el primero que voy a hacer es retirar dinero. Tengo que pasar la cuenta y tiene que pasarse el monto. Entonces, ese es un poco lo que voy a ir definiendo aquí. Entonces, primero voy a ir creando una variable que me permita trabajar con el tema del saldo. Así que le voy a llamar saldo actual, ¿sí? Para que me vaya primero determinando en principio con qué saldo comienza. Entonces llamo al parámetro cuenta, ¿sí? Es donde me manda la parte de la cuenta, y le digo, de cuenta, obténme el saldo. Entonces un get saldo, get saldo inicial. ¿Sí? Listo. Y a este saldo inicial le voy a retirar de una vez el monto. Mando. Cuando retiro. Eso es todo. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, el saldo actual sería a tomar el saldo inicial y restarle el monto. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es decirle que con respecto a esta cuenta, ¿sí? Le ponga en el saldo inicial un nuevo valor. En este caso sería saldo actual, para que se actualice esa cuenta. Saldo de la cuenta. ¿No es cierto? Así de sencillo. ¿Sí? Finalmente le voy a decir que imprima un mensaje que diga saldo actual una vez que hago el retiro, ¿sí? Saque la información. En este caso, cuenta, punto, get saldo inicial, que así lo llamamos, ¿no? O get saldo, simplemente, si lo hubiéramos puesto saldo. Pero lo llamamos saldo inicial. Bueno. ¿Sí? Entonces, al final, lo que tengo que retornar es la cuenta, ¿sí?
Ya está con su nuevo saldo. Entonces, eso es todo. ¿Ya ven? De esta forma tengo la parte de retirar dinero. La siguiente parte es algo parecido, construir la parte de lo que es el depositar dinero. Así que voy a borrar esto. Voy a pegar. ¿Sí? Entonces igual, saldo actual obtengo, pero aquí como es depositar, simplemente sumaría el monto. Vuelvo a ponerlo en cuenta el saldo actual. Vuelvo a sacar el sueldo actual, o el saldo inicial, perdón, porque ya le actualicé ese saldo inicial, y voy a tener que retornar cuenta. ¿Sí? Facilito, lo mismo. Y en este de mostrar saldo, simplemente voy a mostrar el saldo. A pesar que ya lo estoy mostrando en cada uno de los procesos, pero bueno. ¿Ah? Entonces aquí lo que voy a decir es que, otra vez, saldo actual, vuelvo a llamar a la parte de cuenta, mando como parámetro .get saldo inicial. Le llamé saldo inicial, pero puede ser saldo simplemente, ¿no? Pero bueno, para darnos cuenta de qué es lo que hace con ese saldo. Eso es todo lo que haría el objeto real, las 3 operaciones respecto a esta cuenta bancaria. ¿Sí? Preguntas. Hasta aquí. Entonces, ese es el proceso. Genero como objeto real, que se implementa a través de cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Crear la parte de, este es el tema interesante, ¿no? Lo interesante es crear esta clase proxy, que también tiene que implementarse, o implementa también a través de la interfaz y cuenta, cuyo objetivo es principalmente poder manipular ese objeto real en este momento que estamos creando. Poder manipular este objeto real y poder hacer algo con las operaciones definidas, con estas operaciones que ya están aquí. Entonces, esta es la idea del proxy, trabajar con estas operaciones. E incluso hacer cosas antes o después de estas operaciones. Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a tratar de ir identificando esa parte. Entonces, yo voy a construir lo voy a hacer, veámosle aquí. Entonces voy a tener otro paquete, voy a crear otro paquete, al que le llame proxy, ¿no? Dentro del paquete proxy, aquí va a ir toda la parte de proxy. Entonces en ese paquete del proxy, yo voy a desarrollar la clase proxy. Se va a implementar a través de esa interfaz. Entonces le voy a decir cuenta proxy, así le voy a llamar. Este es el intermediario, el que va a trabajar con el cliente. Va a disfrazarse del objeto real. Entonces, cuando hablamos de esta cuenta proxy, tenemos que decir que también se implementa en iCuenta. ¿Sí? Tengo que traerle a esta iCuenta porque está en otro paquete. Lo traigo y ahora también tengo que establecer los métodos abstractos. Retirar, depositar, mostrar. ¿Sí? Entonces, sin embargo, la idea es que yo pueda ir controlando estas operaciones. ¿Sí? Entonces, el objetivo es manipular el objeto real y poder hacer algo con las operaciones que ya están hechas. Esa es un poco la idea. Entonces, una vez que tengo esto, primero, antes de definir esto, voy a hacer el proceso de tener conexión con el objeto real. Y por eso hablamos que es un tema de envolver. ¿Sí? Cuando hablábamos de la parte de cómo es que el proxy debe estar comunicado con el sujeto real, ¿no? Entonces, este proxy debe mantener una referencia a ese sujeto real. ¿Sí?
Esto lo proporciona a través de la misma interfase, así que eso ya lo hemos visto, es fácil, ¿no? Cuando ya trabajo con la tema de interfase. Entonces voy a crear un campo private que se llame cuenta, o que más bien que me diga es de tipo cuenta. Bueno, en principio voy a hacer referencia a un objeto en particular, al objeto real. Pero ya van a ver después que independientemente de cuál sea el objeto real, yo tengo implementado a través de esta interfaz, hacerlo que sea así, que independientemente del objeto real yo puedo implementar cualquier objeto. Pero en este caso, bueno, voy a hacer referencia directamente a ese objeto real y decirle que sea de tipo cuenta banco A. ¿Sí? Le voy a llamar, este va a ser la cuenta real. ¿Sí? Cuenta real, así le voy a llamar. Entonces, estoy haciendo referencia a ese objeto. Cuento banco A, necesito traerlo, entonces importo para que no me salga error. ¿Sí? Y luego de eso, pues voy definiendo la parte de estas operaciones. ¿Qué puedo hacer sobre esas operaciones? Entonces, miren, yo voy a controlar algo importante. Por ejemplo, el tema de la inicialización o de la creación. Y aquí utilizo algo que ya hemos visto, que es incluso parte de uno de los patrones, el patrón singlet. Y yo puedo manejar eso aquí, miren. Por ejemplo, el proceso de la inicialización. Cuando hablo de cuenta retirar dinero, por ejemplo, yo le puedo decir, si esta cuenta real, que yo estoy manejando arriba, es igual a null, ¿sí? Puedo justamente hacer referencia a su inicialización y decirle que cuenta real, ¿sí? Sea igual a new, y hago una instanciación de esa clase. Cuenta banco, ¿sí? Cuando hablo de cuenta banco A, le voy a llamar al constructor por defecto, ¿sí? De este, ¿no? Que aunque no está aquí, bueno, ya sabemos que ya lo define. Igual si fuera un constructor caro, miren, yo le estoy haciendo referencia a este constructor barato en todo caso. Queremos verle desde ese punto de vista. Entonces, como creo, lo que voy a hacer es retornar la instancia o retornar ese objeto. Así que le voy a decir que retorne cuenta real. ¿Sí? Cuenta real, así se llama, punto. Ahí tenemos uno que es, en este caso, retirar. De eso estamos hablando. Y mando la cuenta y el monto. ¿Sí? Sobre esa cuenta. Entonces, digo, aquí genero el proceso de creación, ¿sí? De esa cuenta. No lo va a hacer el cliente. El proxy es el que se encarga primero de hacer. Caso contrario, ¿qué pasaría si ya tengo la instancia? Pues al cliente le voy a hacer creer que ya cada vez que necesita un sujeto le vaya creando, ¿no? Entonces, al cliente le voy a hacer creer que sí vaya creando. Pero si ya existe esa instancia, lo único que le voy a decir es que retorne esa instancia. ¿Para qué, no? Entonces, ese es un poco el proceso aquí. En principio, lo que puedo hacer sobre eso. Cuenta real, punto, retirar dinero. Eso sería, mando la cuenta y el monto. Básicamente, lo que estamos identificando aquí, o lo que estamos presentando es que si existe una instancia de la variable inicial, ¿sí? Y si existe, trabajo con esa instancia, ¿no? Si no existe, crea la instancia y opera con ella. Entonces aquí sí existe. Simplemente trabajo. Pero si no existe, lo que hay que hacer es crear esa instancia, luego operar con esa instancia. Entonces, todo esto puede obedecer al principio de que podemos tener un intermediario para simplemente hacer un llamado remoto
la parte de la instancia. Y de esta forma yo incluso trabajo con el constructor que es menos costoso. ¿Sí? En todo caso es un poco esa la idea. Y evito estar instanciando cada vez que necesito, ¿sí?, ese tipo de cuenta y hacer esa operación sobre ese tipo de cuenta. Esa es un poco la idea. Entonces, estar instanciando cada vez puede ser un tema de perjuicio en cuanto al rendimiento de la aplicación. Recuerden, eso habíamos dicho en el tema de proxy. Entonces, algo aquí es importantísimo. Lo importante del proxy es que esto se envuelve, encapsula, ¿no?, la lógica del cliente y en esta parte, dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces, el proxy es el que se encarga de que se vaya encapsulando la lógica del negocio, es decir, de estas operaciones. El cliente utiliza el proxy antes de utilizar el objeto final, ¿no? Entonces, no entra al proxy y lo utiliza. ¿Ya? Entonces, algo parecido tiene que ser lo mismo acá abajo, ¿no? Entonces, si no, creamos la instancia, si no, pues aquí reutilizamos la instancia. Entonces, lo mismo hay que hacer acá, así que voy a copiar. ¿Ya? Pero, bueno, aquí hay que cambiar, identificar que hay algunas cosas que hay que cambiar. Entonces, aquí lo mismo, pregunto en depositar dinero. Si es nulo, entonces aquí digo cuenta real, creo, y cuenta real punto. Ya no va a ser retirar, sino depositar dinero, la cuenta y el determinado monto. Lo mismo acá, así que voy a copiar, voy a pegar. Depositar dinero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que definiría en principio aquí. El mostrar saldo va a ser algo parecido. Así que voy a copiar esta parte del mostrar dinero. Lo mismo, ¿no? A la cuenta del tipo A, le voy a decir que lo que necesito aquí retornar, ¿sí? Bueno, no retornar, sino que muestre nada más, porque aquí no voy a retornar nada. Entonces yo le voy a decir que llame a cuenta real, punto, mostrar. Mostrar saldo, ¿no? ¿Ya? Me mandaría la cuenta. Lo mismo acá abajo, caso contrario, ya no creo la instancia de esa cuenta, porque ya estaría creado, simplemente mando la parte de muestre el saldo. ¿Sí? Entonces, todo esto lo que hace es mostrar el saldo. Preguntas hasta ahí. Entonces, miren, lo que puedo hacer sobre las operaciones, ¿no? Esa es un poco la idea. El cliente debe usar el proxy intermediario para llegar al objeto final. Entonces, por eso usamos esta parte. ¿Okay? Entonces, crea la cuenta y llega a esa operación a través de este objeto, de este proxy. Entonces, claro, tengo que hacer una referencia a ese objeto real. Primero. Y eso sería todo. Entonces, vamos a crear la parte del cliente. ¿Sí? Le voy a renombrar esto para utilizarle este paquete y le voy a llamar, no sé, app, pongámosle, a este paquete, se creó por defecto, y en este paquete voy a crear un main class. ¿Sí? A la que le voy a llamar demo o app, no sé, app proxy le voy a llamar así. O demo proxy, como quieran llamarle. O program proxy, ¿no? Listo. Entonces vamos a probar, miren, sobre lo que hemos manejado aquí.
Entonces, bueno, directamente lo que nos toca hacer aquí es ir probando la parte de la implementación. Entonces, yo voy a ir creando una primera cuenta a la que le voy a llamar cuenta proxy. Pongámosle así. Y mi primera cuenta, no, pongámosle cuenta nomás, ¿no? Cuenta, y a esta cuenta le voy a decir que se instancie new, primero, new cuenta, es decir, crear el modelo, ¿no? El modelo, eso estoy creando aquí. Entonces, sobre esa cuenta le voy a decir que tiene un código 1, que tenga algo, un cliente que se llame Luis, no sé, Benítez, puede ser. ¿Ya? Y el saldo inicial sea de $100. Hay que llamarle a cuenta, al paquete. ¿Sí? Muy bien, una vez que tengo, ahora sí hago referencia a la implementación a través de iCuenta para poder trabajar con el proxy. Entonces el cliente le va a decir cuenta proxy, y le voy a llamar. Esta sí le llamamos cuenta proxy. Y le voy a decir que sobre esta cuenta proxy haga una instanciación de new cuenta proxy, ¿no? Así se llama. Aquí lo llamamos. Cuenta proxy. ¿Ya? Claro. En esta cuenta proxy yo hago referencia a que trabaje con esa. Me falta llamarle al paquete de iCuenta y al de cuenta proxy también, donde esté ese, por si acaso. ¿Sí? Porque tengo que solicitar esa parte. Ya, una vez que ya tengo definido mi cuenta proxy, le voy a decir justamente que, por ejemplo, para revisar operaciones sobre esa cuenta. Entonces le digo, en la cuenta proxy no trabajo las operaciones con el objeto real, sino con cuenta proxy. Claro, porque en cuenta proxy estoy implementando o haciendo referencia a un objeto en particular, al objeto real. ¿Sí? Entonces ya no es necesario. Digo, cuenta proxy, punto, por ejemplo, comencemos mostrando el saldo. Yo le voy a decir que muestre el saldo de esta cuenta. Ejemplo. Yo luego le puedo decir que sobre esa cuenta, ¿sí? O en C más bien, que sería la cuenta que se creó arriba, vaya generando ciertas operaciones. Entonces, por ejemplo, cuenta proxy otra vez, trabajo todo con la cuenta proxy, ¿sí ven? En cuenta proxy, yo lo llame el método, vamos primero a depositar, sobre ese depósito mando la cuenta, ¿sí? Le digo que le mande 50 o le deposite $50. Entonces, además que estoy mandando cuenta, inicialmente tenía un saldo de 100, le voy diciendo que el monto que va a depositar es 50. Entonces, esos valores se van a almacenar en este objeto cuenta, o se va a utilizar este objeto cuenta. ¿Sí? Saldo, el resto de atributos. Y lo mismo, ¿no? En cuenta, en la misma cuenta, quiero que se actualice y hacer una operación a través del proxy, ¿sí ven? Entonces, cuenta proxy lo que va a hacer es retirar dinero, por ejemplo. De la cuenta voy a retirar $20. Finalmente voy a volver a mostrar. Cuenta proxy. Punto. Le voy a poner mostrar saldo. Aunque ya me muestra arriba en la parte de cuando cada vez que hago una operación, pero bueno. ¿Eh? Entonces, defino, o esto permite definir una cuenta determinada, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí creo la instancia del proxy, miren. Trabajo todo con el proxy. Nada de con la cuenta o el objeto real, sino todo con el proxy. El proxy es el intermediario para trabajar sobre esas operaciones.
Entonces, cada vez que llame al depositar, o por primera vez, claro, llamo al depositar, o hagamos referencia al mostrar saldo, ¿no? Si el mostrar saldo, la primera vez que viene, tiene que crear la cuenta de entrada. ¿Ok? Entonces, creo la cuenta real, si ven, muestra el saldo. Ahora, esa cuenta real ya tiene una instancia. Entonces, cuando vaya a retirar dinero, me dice, cuenta real es nulo, ya no es nulo, ya tiene una instancia, ya tiene un objeto. Como ya tiene un objeto, ya no entra acá, sino viene solo acá. Devuelve la instancia creada y la operación de ese objeto. Porque si ven, yo evito justamente ir instanciando cada vez este objeto. Y realmente instanciarle el momento en que le necesito. El momento que hice mostrar saldo, ahí comencé a necesitar ese objeto, comencé a instanciarlo. Ya para aquí ya no es necesario instanciarlo, claro. Si comienzo primero retirando dinero, depositando, la operación del depósito es donde comienza a instanciarse por primera vez y a realizar la operación. Los otros procesos ya no entrarán a la instancia, a crear la instancia, sino solamente a la operación, devolviéndome esa instancia. ¿Sí? Esa es un poco la idea en principio de lo que podemos trabajar en cuanto a al proceso de inicialización diferida que decía. El momento que se le necesita. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, podemos ir probando, ¿no? Entonces, el proxy lo que hace es acceder a las operaciones que yo quiero realizar. Entonces, el proxy es el intermedio con el cliente. Permite operar los métodos de ese objeto real. Vamos a correr entonces, porque eso sería todo, lo que en principio queremos demostrar. Entonces, si ven, comienza con un saldo actual de 100. Un depósito, bueno, ahí el mensaje incluso podría ser depositando tanto, saldo actual. O algo así, ¿no? Bueno, lo hemos puesto así. Bueno, de hecho, podríamos cambiarle esta parte, ¿no? Aquí en donde dice saldo actual, poner cuánto mandé con monte. Entonces, depositando tanto, saldo, mejorar esa parte. Pero bueno, en todo caso ya depende mucho de cómo querramos trabajar. Lo que tenemos es eso, ¿no? Miren, deposito 50, ya tendría de los 100, 150. Si es una operación de retiro, de los 150 retiré 20, ya me queda 130. Al final de todas las operaciones me quedé con 130. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay preguntas. Hasta ahí. Entonces, ahí en principio estamos viendo que puedo trabajar con ese intermediario y las operaciones. Y esa inicialización diferida es importantísima. Ya, no sé si hay preguntas. ¿Todos pudimos implementar hasta ahí? Preguntas, por favor. ¿No? ¿Todo se está entendido? ¿Sí pudieron implementar? ¿No hay nadie? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Sí pudieron? ¿Seguro? No. De hecho, esto está fácil, esta parte inicial, ¿no? Entender lo que hace el proxy. Sí, pero bueno, ahora nos estaríamos preguntando, ¿no? Bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la ventaja de agregar una clase adicional llamada proxy? Simplemente delega el trabajo del objeto real. ¿A qué? ¿Sí? Yo les decía, bueno, uno de los propósitos es que yo pueda hacer operaciones adicionales
generar otras cosas adicionales sobre esos objetos, no necesariamente la parte de las operaciones. Entonces, ahí es donde entra la parte de trabajar con este intermediario. Miren, vamos a imaginarnos que esta cuenta proxy. Vamos a imaginarnos que queremos llevar un log, un historial, un log, lo que se está haciendo en cada uno de los procesos, en cada una de las operaciones. Es decir, yo quiero tener una información sobre lo que se hace en cada una de las operaciones. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren, por ejemplo. Primero, yo puedo ir aquí pongamos. Yo puedo trabajar con la clase logger, ¿sí? Para poder definir, por ejemplo, algo así. Voy a generar más abajo, pongámoslo aquí. Por ejemplo, yo quiero generar información adicional. Voy a crear una variable que se llame final, además de eso sea static. Estoy poniendo. ¿Ya? Y trabaje justamente con la clase logger, ¿sí? Le llame a esta constante logger. Aquí pongamos. ¿Ya? Entonces voy a llamar, de hecho aquí me dice que importe la clase, voy a importar, esto está en Java system-logger, ¿sí? Voy a crear un objeto que me permita de esta clase logger, obtener, aquí hay un punto, no, a ver. Llamémosle así, para ponerle abajo. Get logger, pero con doble G, pongámosle. Y le voy a decir que de get logger le voy a mandar la cuenta proxy. Ya vamos a ver para qué sirve esto, para que ustedes vean, ¿no? Cuenta proxy y le llame a punto a la clase. Y de esa clase obtenga el nombre de la misma. Clase.getName debe ser. El nombre de la clase, para saber sobre qué clase estoy trabajando. Entonces, estoy poniendo esto para que justamente, a ver, get logger, aquí me dice que, bueno, ya voy a crear ese método, ¿no? Esto es lo que voy a crear en la parte de, no, pero espérense un ratito. A ver. Déjenme ver. Final static. Le llamo logger. Y le digo que espérense un ratito. Ya. Lo que pasa es que, a ver si es esto. No me está reconociendo esta parte de los Java. A ver, déjenme.
import. Es un ratito. Import punto o Java. Esto está dentro del útil. El punto, veamos si hay dentro del login, ¿sí? Punto logger, aquí esta es la que quiero. Esta no es necesaria. Eso, ahí sí. Clave importada mal, se importó mal la clase. Entonces debo importar esta clase, miren. Java util.login.logger. ¿Sí? Para que me conozca o me reconozca esta clase, ¿no? Que es de tipo logger. ¿Ya? Entonces, ella tiene un método que se llama getLogger. Y ese método le voy a mandar de esta cuenta el nombre, o de esta clase el nombre. Así de sencillo. Primero. Entonces, sobre esa cuenta voy a definir información. Entonces, una vez que ya he definido esta parte o esta variable, me voy a ir a cada una de las operaciones para ir definiendo, por ejemplo, antes de la creación y de la operación. Yo le puedo decir logger, ¿sí? Logger.info. Está. Entonces, sobre esa información, yo, por ejemplo, puedo ir diciendo algo así. Le voy a decir que si cuenta proxy, voy a decir así, cuenta proxy, le voy a decir que sobre la cuenta proxy estoy retirando dinero. Entonces, retirar dinero, ya van a ver cómo funciona esto, ¿no? Dinero, listo. Nada más quiero que me saques a un hito más aquí. Y puede ser algo así, ¿no? Cuenta proxy, retirar dinero. Quiero que me saque la información acompañado de este mensaje. El nombre de la cuenta. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para acá. Me vengo acá. Una vez que ya lo pongo eso, me voy a la cuenta depositar. Le digo que exactamente saque información de la cuenta. ¿Sí? Aquí en vez de retirar le voy a poner depositar. ¿Sí? Depositar dinero. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer para el saldo. ¿Ya? Aquí le voy a poner cuenta proxy, mostrar dinero. ¿Bien? Primero esos cambios. ¿Sí? Entonces, primero me permitiría establecer esa parte. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Nada más sería esto. Entonces, veamos, ¿qué ventaja hace referencia justamente el proxy? ¿Por qué utilizar este intermediario? Porque yo puedo hacer operaciones como estas, miren. Sacar información sobre lo que estoy haciendo en esa cuenta. Entonces, miren lo que pasa. ¿Sí? Como tengo aquí exactamente lo mismo y genero operaciones, yo corro en este momento, una vez que hice esos cambios, nada más, ¿sí? De aplicar esta clase para determinar la información que define sobre esa cuenta, yo puedo hacer esto, miren. Corro. ¿Sí ven? Miren lo que me sale. Yo comienzo con un saldo actual, donde me dice que esta fecha, a la tal hora, proxy o la cuenta proxy ha utilizado la operación mostrar saldo. ¿Sí? Lo que está haciendo es justamente mostrando el dinero. ¿Ya ven? Y el saldo actual en este momento es de 100. Esa es la operación que hace. La misma fecha, lo que hizo el cliente, tratar de con el proxy depositar dinero. ¿Qué hora? Mire, información sobre lo que yo estoy haciendo. ¿Qué está haciendo? Depositando dinero. El saldo actual ahora es de 150. ¿Sí? Entonces yo puedo generar operaciones o, digámosle así, cierta información sobre las operaciones.
¿Ya ven? Lo mismo al final muestra a qué hora mostró, etcétera, y cuál es el valor de esa operación. Entonces, yo puedo trabajar con esas operaciones y tener que identificar que pueda hacer operaciones adicionales. Entonces, queremos llevar un log, un registro, un historial de las operaciones, pues puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, no sé, ves aquí, hacer referencia podríamos cambiar algo, ¿no? El momento que hago más bien el retiro, poner algo así, ¿no? Algo así, retirando, miren. Cambiémosle esta parte para que se vea mejor. Retirando, entonces yo le voy a hacer así. Le voy a poner ahí, retirando, estoy escribiendo mal. Retirando, ¿ya? Le voy aquí a poner o a sumar con el monto que estoy retirando. Entonces le voy a poner monto. ¿Sí? Y por supuesto le voy a sumar, pongámosle para que se vea bien, algo así. Le voy a poner el signo de dólares. Entonces retirando tanto. Y le voy a sumar esa partecita. Una vez que lo sumo, lo voy a concatenar más bien con algo que diga saldo. ¿Sí? O saldo actual, como teníamos antes, ¿no? 2 puntos, llamo al saldo. ¿Ya? Puede ser. Entonces ahí como que me gusta mejor esta parte. ¿Sí? Le puedo poner abajo lo mismo, pero aquí le voy a hacer depositando en vez de retirando. Depositando. ¿Sí? Y listo. Aquí simplemente sería el saldo actual, nada más. Entonces, de pronto, para identificar de mejor forma. Entonces, si ven, el saldo actual es 10, porque aquí simplemente mostré el saldo. Aquí depositar dinero, y depositando cuánto he depositado, y el saldo actual a cuánto asciende. ¿Sí? Aquí me dice que yo he retirado un tema de dinero, estoy retirando dinero, y la parte que cuánto he retirado y cuál es el saldo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es un tema de lo que podemos ir trabajando y lo que me ayuda a hacer el proxy. ¿Sí? Sobre lo que no está definido. Entonces, miren, esto del cuenta banco A no he cambiado nada. Y bueno, más que ahorita cambiamos uno para que se muestre mejor, ¿no? Pero no he cambiado nada. Todo voy a hacerlo a través de esta cuenta proxy. Preguntas, por favor. ¿Ya? No sé si hay preguntas. ¿Está claro lo que puedo hacer con este proxy? Y así otro tipo de acciones que puedo hacer sobre las mismas operaciones, ¿sí ven? No solo la parte de la inicialización. Entonces, esta inicialización diferida hace referencia a que el momento que quiero el objeto, yo lo utilizo. Claro, si estoy utilizando ese objeto, ya la siguiente vez ya no va a ser necesario que vuelva a instanciarlo, sino devuelve lo que ya está creado. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Ya? Preguntas, por favor, preguntas. Voy a revisar aquí. Voy a revisar si ya tienen hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Claro. Que de hecho, entonces, claro, aquí me dice, y esto es lo que íbamos a hacer referencia a este momento. Aquí yo estoy haciendo referencia a una cuenta en particular, ¿no? Esta es la referencia a la implementación de una cuenta en particular, que en esta cuenta es la cuenta Banco A. ¿Sí? Entonces,
De hecho, eso me dice el proxy, que puedo hacer referencia a este objeto real. Pero como ven, aquí estoy haciendo referencia a una cuenta en particular. Ahora, la idea es que justamente si nos estamos apoyando en una interfaz para conectar o desconectar justamente esta cuenta, yo puedo dar esta referencia de una cuenta particular, ¿sí? Y hacemos más bien que haga referencia o llame a esta interfaz en la que se pueden implementar varias o diferentes tipos de cuenta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren. Yo podría hacer esto, ¿no? A ver, entonces voy a comentarlo, ¿sí? A más bien hacerlo de la siguiente forma. Entonces, yo en vez de decir que ¿cómo es? La referencia a una cuenta en particular, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer esto más bien. Le puedo decir private de tipo y cuenta, ¿no es cierto? Le voy a decir que esa se llame cuenta real. ¿Sí? Cuenta real. Entonces, aquí estoy haciendo referencia a todas las cuentas reales que pueden implementar en mi cuenta. Con eso ya no especifico una cuenta, valga la redundancia, en específico. Primero, por ejemplo, yo debería hacer eso. Luego, claro, una vez que ya identifico que va a ser implementado a través de una referencia a implementarse a cualquier cuenta, no en particular, ¿sí? Yo debo hacer lo siguiente. Necesito indicar la implementación justamente de esa cuenta. Entonces, lo que voy a hacer es, luego de esto podemos ponerle. Para poder implementar, debo crear un constructor. ¿Sí? Un constructor respecto a tener esa cuenta proxy, ¿no? Con la cuenta real, con ese nuevo atributo. Y aquí es donde defino. ¿Sí? Lo que hacíamos, recuerden, entonces está la parte de ir envolviendo. Entonces, cualquier cuenta en particular, no en particular, o cualquier cuenta que se quiera hacer, se va a implementar a través de cuenta. Y aquí es lo que le digo, ¿no? ¿Qué tipo de cuenta se va a implementar? Entonces, necesitamos indicar a la implementación luego justamente sobre este tipo de en particular que yo quiero hacer. Entonces, primero, y a referencia que se va a implementar a través de cuenta. Claro, aquí tengo que decirle cuenta que va a implementar. Así de sencillo. Entonces necesito crear este constructor. ¿Sí? Eso. Por ejemplo, una vez que ya tenga esa parte, debería ir acá a la aplicación, a ver dónde estoy, app proxy, donde dice esto, ¿no? Justo por eso me está haciendo un error. Voy igual a comentarle para no borrar lo que hemos hecho. Entonces, yo le voy a comentar esa que dice cuenta proxy. Aquí tengo que decirle cuál cuenta es la que quiero implementar. Entonces, yo le digo cuenta, porque ahora va a implementarse en mi cuenta mismo. Voy a trabajar con la que le llamamos cuenta proxy. Ya van a ver o identifiquemos esta diferencia. Entonces, hago lo mismo, new, cuenta proxy, si se llama, ¿no? Cuenta proxy. Pero aquí hago referencia justamente a la cuenta. Entonces, yo aquí debo crear y decirle new tipo de cuenta. Cuenta banco A. Es que voy a trabajar con el banco A. ¿Sí? Entonces, cuenta banco A. Hay que llamarle a cuenta banco A porque no está. ¿Sí? Entonces, adiciono, importo esta cuenta banco A. Entonces, le mando, ahí es diferente, ¿no? Porque aquí le mando la cuenta y aquí justamente el rato que estoy haciendo el constructor, perdón, ¿dónde estoy? Proxy, ya le estoy haciendo referencia a esa cuenta. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar sobre esa cuenta A.
vuelvo a hacer las mismas operaciones. Y trabajaría con esas operaciones. Entonces, si yo hago cuenta A, lo defino, lo corro y exactamente va a trabajar igualito, no cambia. ¿Por qué? Porque estoy utilizando o aprovechando que se están implementando a través de una interfaz. ¿Sí? Entonces, de esa manera, puedo hacer referencia. Y esa es un poco la ventaja de trabajar con esta interfaz. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, creo otra cuenta de otro tipo de banco? Voy a copiar todo esto, aunque no, a no copiarle la clase y no me va a hacer problemas, ¿no? Voy a copiar todo esto, y que la lógica sería exactamente lo mismo. Me voy acá donde está cuenta banco A, en la implementación, voy a crear una nueva clase, ¿sí? Y le voy a decir cuenta banco, le voy a llamar B, ¿ya? Voy a crear esa clase, miren. Entonces, al crear una nueva clase, le voy a decir que esta clase también, al igual que el proxy, se implemente, ¿sí?, en mi cuenta. ¿No es cierto? Entonces, y pego esto. Pongo cancelar. ¿Sí? ¿Qué me salió? A ver, espera un ratito. Sí, sí, está bien, ahí se me cogió, pero bueno, debe ser porque le copié. Retirar dinero, esto nuevamente, ¿no? Vamos a pegar acá. Ya, ahí sí. Entonces, miren, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo puedo tener un banco B, pero bueno, hagámosle unos cambios. Por ejemplo, en la parte del depositar dinero, ¿sí? Bueno, yo mandé el monto, pero no sé, ahí me cobren algunos centavos con respecto a servicios de depósito. Entonces yo le digo, a esta hace referencia que tengo un 0.20 más, ¿eh?, del depósito del dinero. Igual acá al retirar el dinero, yo tengo que sumarle a este depósito, ¿sí?, a este monto, sumarle, no sé, un servicio de 0.10 centavos. ¿Sí? Por ejemplo, eso pueden ser los cambios. El resto, del mostrar cuenta, pues igualito. Entonces, si yo vengo acá, ¿sí?, y en vez de cuenta banco A, ¿sí?, puedo hacerlo bueno otro, pero bueno, trabajémosle nada más con esto. Digo cuenta banco B, hay que importar esa cuenta. ¿Sí? Y trabajo con esa cuenta, pues el trabajo hace lo mismo. Claro, yo sé que lo que estoy depositando son 50 centavos, pero me cobran también del impuesto del depósito. Dámosle así, 0.20 centavos. Igual si yo retiro, sé que estoy retirando 20, ¿sí?, pero además de eso estoy cobrando un impuesto por el retiro. Entonces ahí está. ¿Sí ven? Entonces, bueno, habría que ir definiendo eso. Bueno, en realidad si son impuestos deberían restarse ambos, ¿no?, de mi saldo. Bueno, ahí hay un tema de error, pero bueno, pongámosle así. O bueno, imaginarnos que en esta cuenta B sí suma porque es, no sé si un interés o algún beneficio por depositar más bien, y aquí debería restar, un impuesto por el retiro. No sé por si lo hice a través de un cajero, yo qué sé. Pero bueno, esa es su fundamental idea. ¿Sí? Pero exactamente funciona mismo, ¿no? ¿Sí ven? Esa es la ventaja de utilizar un intermediario, que yo puedo involucrar la creación de varios objetos reales, pero todo eso lo delego a este proxy, a esta cuenta proxy. Si quiero hacer operaciones sobre cualquiera, sea la cuenta A o la cuenta B, hacer operaciones extras o sacar información como el registro y todo lo demás, lo puedo hacer aquí.
¿Ya? Preguntas, inquietudes. Entonces, bueno, hemos creado una nueva cuenta y así puedo ir creando otros objetos reales sobre los que yo puedo ir trabajando con esa cuenta. ¿Ya? Entonces vayan finalizando la parte de su aplicación para ir viendo cómo les fue. Denme en 3 minutitos, ¿no? Solo tengo a contestar una llamada que es de urge. Denme un minutito. Y está, ¿no? La última parte que hicimos es esto, ¿no? Nada más de esto para que me permite sacar un logger de la información de la cuenta. Y bueno, aquí puedo ponerle otras cosas, ¿no? Pero bueno, nada más es para hacer referencia. Y yo lo pongo en esas operaciones. Entonces, en todas va a ir lo mismo. Fuente de Internet, otro ejemplo de este patrón. Tratar de entender cómo funciona el ejemplo. Entonces, en esta hora van a tratar de buscar esa ejemplarización y, por supuesto, implementarlo. En Java mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, implementar ese ejemplo que ustedes encontrarían, tratar de entender cómo funciona. Y el día de mañana revisamos respecto a lo que ustedes encontraron para que ustedes expliquen cómo funciona el ejemplo que encontraron. Este trabajo, si desean, lo pueden hacer, sí, en grupos de 2 personas. ¿Sí? Pueden hacerlo en grupos de 2 personas, comunicarse e ir identificando cómo el ejemplo que encontraron, ir determinando de qué se trata el ejemplo. Esa es la idea. Entonces, simplemente lo que van a subir ya les voy a activar. A la tarea es el comprimido del proyecto, del ejemplo que ustedes encontraron, y por favor no se olviden en los comentarios del proyecto poner el nombre de los integrantes.
¿Ya? No sé si hay inquietudes, preguntas. De este último que vos, del patrón proxy. ¿Ya? Entonces, consulten, vean cuál puede ser una ejemplarización con respecto a implementar cualquiera de las formas, ¿no? Ya hemos visto que aquí, por ejemplo, utilizamos la parte del registro para mantener un tipo de historial, entonces un proxy de registro. También utilizamos un proxy medio virtual como para ir definiendo la parte de la creación. ¿Sí? Pueden hacer ustedes uno de control, uno de protección o de acceso, se llama de control de acceso, para identificar qué clientes específicos utilizarán ese objeto, por ejemplo. O un proxy remoto. Entonces, pero bueno, esto va a ser medio complicado. En todo caso, lo que sí pueden hacer es volver a hacer uno de registro, volver a hacer uno de control de acceso, por ejemplo. Y el de caché también medio complicado, pero sí vale. Entonces, yo puedo incluso hacer referencias inteligentes, ¿no? Para ver estoy utilizando, qué parte del objeto quiere utilizar el cliente. Entonces, vean un ejemplo, cualquiera de esas maneras, y ustedes traten de identificar en cuál de estos aplicabilidades que hemos descrito en el documento está su proxy. Porque esa es la idea, que ustedes expliquen de qué se trata. ¿Ya? Adelante, manos a la obra.